Asiento. Quiero que nos vayamos a la palabra del Señor, el capítulo 3 del libro de Mateo. Capítulo 3, libro de Mateo. Vamos a leer del 1 al 11. Vamos a ver si nos animamos a leer la palabra de Dios. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, tu preciosa palabra que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Señor, te pedimos que esta palabra cumpla con el propósito por el cual la vamos a anunciar y predicar, Señor, y que todos los que escuchemos esta palabra la podamos, Señor, poner por obra y no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hablar del arrepentimiento, hermanos. Y es interesante porque cuando leemos la palabra del Señor y miramos a un hombre que era un milagro de Dios, porque Juan el Bautista, usted tiene que saber que Juan era un milagro de Dios. Nació de una mujer muy vieja que ya no podía tener hijos, su nombre Elizabeth, y su padre pues también era aún más viejo que la esposa. Habían perdido toda esperanza de tener hijos, pero su padre era un sacerdote, era un hombre que alababa, que glorificaba, que oraba al Señor. Amén. Y un ángel se le apareció en el altar cuando Zacarías, el padre de Juan, estaba orando, y el ángel le apareció y le dijo que Dios le había contestado la petición de su corazón. ¿Cuántos tenemos peticiones delante de Dios? Yo no sé usted, pero dice la Biblia: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible que usted le pueda pedir a Dios y Dios no se lo pueda conceder? No hay nada imposible para Dios. Un hombre de unos 85 años, una mujer de unos 70 y pico de años, que no tenían esperanza de tener hijo, Dios le manda el mensaje porque él
era un hombre que estaba orando delante del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir las peticiones de Dios? ¿Cuál tiene que ser tu actitud y mi actitud delante del rostro del Señor para que Él nos conteste nuestras peticiones? Hay que ser un hombre y una mujer que tenemos que estar orando al Señor en todo tiempo. Zacarías, cuando ya tenía 50 años, ya no dejó de orar. Digo, no, ya no me lo dio. O Elizabeth, yo ya pasé la menopausia, yo ya es imposible que pueda tener hijos, ya mejor ni oro. No, imagínense, Zacarías como con 80 años y su mujer como con 70, pero no dejaron de orar, no dejaron de hacerle esa petición al Señor: envíanos un hijo, danos un hijo, concédenos la petición. Y orando, dice la Escritura, orando en la casa de Dios, le apareció un ángel a Zacarías y le dijo: tu oración fue escuchada. Qué hermosa respuesta de parte de Dios. Y tu esposa va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Juan. Y eso era una cosa rara, porque aquí le voy a hablar de cosas raras, porque en la costumbre judía, el hijo mayor, el primer hijo, generalmente se llamaba como el padre. Y el padre se llamaba Zacarías. Y el ángel le dice: le vas a poner por nombre Juan. Imagínense lo que es estar orando por algo y no creer que Dios te lo puede dar. ¿Tú puedes entender eso? ¿Cómo tú puedes estar orando para que Dios haga un milagro y cuando Dios te lo concede, no lo puedes creer? Porque Zacarías, orando, le aparece el ángel y le dice: bienaventurado, Dios ha contestado la petición de tu corazón, y tu mujer va a salir embarazada y va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Y sabe qué dijo el viejito en el altar? ¿Y cómo será eso? Dijo: si yo ya no funciono ni en reversa. Y mi mujer, hace tiempo. Y el ángel le dice a Zacarías, en español, ¿verdad? En español le dice: pero cabezón, has estado pidiendo esto y ahora que Dios te lo concede, ¿no lo crees? Pues no, dijo el viejito. Pues entonces te vas a quedar mudo, le dijo. Hasta que para tu mujer vas a quedarte mudo. Y hermano, el tipo salió haciendo señas del templo. Y la gente decía ahí, porque la gente estaba esperando que él terminara la oración para que los bendijera. Y el tipo haciendo señas. Entonces dice la Biblia que la gente entendió que él había tenido alguna visión en el altar. Pero no crea que solo a usted le puede pasar estar pidiendo algo y no creer que Dios se lo puede conceder. A Zacarías, que era un sacerdote, le pasó y Dios le contestó la petición. ¿Usted cree que Dios le puede hacer un milagro? Estamos en un tiempo de milagros. Señor, ayúdame a arreglar mis papeles, aunque no creo que podás, porque este trompudo está bien bravo ese tipo. Señor, pero si te place arreglarme los papeles. Óigame, ¿qué actitud es esa? Usted tiene que orar creyendo que Dios va a hacer un milagro. Para Zacarías era imposible. Le cancelaron
el TPS a los venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses, a los hondureños. Señor, estamos perdidos, nos vamos a quedar aquí en el aire, nos vamos a regresar. ¿Qué es eso? ¿Acaso Dios no está con nosotros? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Deje que ahorita empieza Dios a apretar al trompudo ese. Ahorita lo va a empezar a Dios a apretarlo. Tenga paciencia, porque estamos orando. Estamos orando. Y Trump no es la última Pepsi-Cola del desierto, ni se manda solo. Dice la Biblia que sobre el alto hay uno más alto que da las órdenes. Y la Biblia dice que los huérfanos, las viudas y los extranjeros son intocables, porque el que los toca se mete con Dios. Así que el presidente no está metido contra usted y contra mí. Se metió contra Dios. Déjelo, que ahí le van a cortar las patitas si sigue así. Déjelo. Usted verá la mano de Dios. Ya la mano de Dios está. Pero Dios es misericordioso. Acuérdese. Dios es misericordioso. Y Dios lo va a ir apretando. Él sigue haciendo daño. Y Dios lo va a ir apretando. Hasta que o suelta o lo quitan. Pero usted siga orando, porque así como Zacarías dudó, usted también puede dudar, pero ya teniendo el ejemplo de Zacarías, que era imposible que Dios le concediera una petición y se la concedió, ¿cómo Dios no lo va a hacer con usted? Así que manténgase pidiendo, manténgase orando, manténgase gimiendo, ¿verdad? Y Dios le va a enviar la respuesta. ¿Usted me está escuchando? Dios le va a enviar la respuesta. Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Mi hermano, y cuando hablamos de un hombre enviado por Dios, porque imagínense, Zacarías no podía, la mujer no podía, pero Dios sí puede. Cuando el hombre dice que no se puede, Dios dice que sí se puede. Y salió preñada la viejita. Y parió. Y nació el hijo. Y a los 8 días que lo presentan, el viejito, acuérdese, está mudo, ya tiene 9 meses de no hablar, porque no le creyó a Dios. Así que si un día usted viene mudo aquí, yo voy a saber por qué. Le concedieron la petición y no lo creyó. Entonces, cuando lo presentan al niño, los sacerdotes preguntan: ¿y cómo le vas a poner al niño? ¿Zacarías? No, dice la mamá de la viejita, se llama Juan. Y todos se preguntaron: ¿pero por qué le vas a poner Juan si en tu familia no hay nadie que se llame Juan? Y volvieron a ver a Zacarías, ahí estaba el viejito, y él pidió una tablita para escribir, y cuando le pasaron el papel, él escribió Juan, y dijo: Juan se llama, y habló el viejito. Imagínense, Juan el Bautista es un milagro de Dios. Profeta Isaías había hablado 700 años antes de Cristo, había profetizado Isaías que antes que se manifestara el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, iba a venir el mensajero, el que iba a preparar el camino, el que iba a ir delante del rey. Así que nació Juan, mi hermano, y no sabemos mucho de Juan, no sabemos de su niñez, de su juventud. Búscame Lucas 1:80, por favor, me lo pone en la pantalla. Mire, es lo único que tenemos de Juan.
el evangelista Lucas, el doctor Lucas, hace este resumen de la vida de Juan. Lucas 1:80. A ver si tengo a alguien allá abajo. Ajá. Mire todo lo que dice de Juan. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Eso es toda la información que tenemos. Crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora lo que dice Mateo. Dice Mateo: en aquellos días vino Juan el Bautista, en el verso 3:1, Mateo 3:1, que es vamos a estar en el 1 y en el 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, recuerde, hablar de arrepentimiento a la nación de Israel tenía que haber sido la tarea más difícil que puede existir. ¿Qué le parece si viniera un predicador aquí y le dijera: hermanos, tienen que recibir al Señor porque todos ustedes están perdidos? ¿Qué usted diría? Este tipo está chiflado. Yo tengo 3 años, 5 años, 10 años de estar sirviendo a Dios, y ahora viene este hombre a decirme que yo estoy perdido. Está loco. Acuérdese que Juan no fue enviado a predicarle a los griegos, ni a los paganos de aquel tiempo, no a los babilónicos, a los persas, a los sirios. No, esos estaban perdidos de verdad. Juan vino a predicarle al pueblo de pacto con Dios, al pueblo que se creían y se declaraban salvos. ¿Por qué? Porque tenían un pacto con Dios. Era el pueblo del pacto. Y la Escritura dice que todo aquel que era circuncidado al 8º día formaba parte del pacto de Dios y el sacrificio anual. El sumo sacerdote hacía un sacrificio cada año, sacrificaba un corderito, derramaba la sangre de ese corderito en el altar, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del corderito que habían matado, habían sacrificado. Entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, y cuando Dios recibía el sacrificio, salía una columna de humo por encima del tabernáculo. Todo el pueblo, más de casi 3 millones de personas, estaban alrededor del tabernáculo. Oiga bien, casi 3 millones de personas. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, estaba el arca del pacto, y el sumo sacerdote derramaba la sangre del corderito, la derramaba sobre el arca del pacto, y si Dios recibía el sacrificio, una columna de humo derecha salía por encima del tabernáculo. Y cuando esa columna de humo salía, todo el pueblo celebraba, porque eso quería decir que todos sus pecados habían sido perdonados por la sangre del corderito. Así que todos los años el sumo sacerdote a las 3 en punto de la tarde sacrificaba el cordero pascual. Así se le llama, cordero pascual, porque era la Pascua. Y con esa sangre derramada del corderito entraba y la columna de humo se manifestaba. Así era en el Antiguo Testamento. Entonces, el pueblo de Israel se llamaba a sí mismo el pueblo de Dios.
era el pueblo de Dios. Ellos eran salvos por pacto, por el pacto de Abraham. Y aparece alguien raro, vestido de pelo de camello, imagínense, con un cinturón, pelo de camello con un cinturón, anunciando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo extraordinario es que la gente comenzó a seguirlo, y Juan empezó a bautizarlos para arrepentimiento. Ahora, el bautismo en las aguas no era algo que Israel desconocía. Ellos no se bautizaban porque ellos eran de pacto. Por el pacto de Abraham, por el sacrificio del cordero, ellos eran salvos. Los que se bautizaban eran los prosélitos. ¿Y quiénes eran estos? Eran paganos, sirios, babilónicos, persas, asirios, que querían convertirse al judaísmo. Entonces estos venían: nosotros queremos adorar a Jehová, decían, ya no queremos adorar a nuestros dioses. Entonces los judíos los pasaban por un proceso, un estudio de la Torá, de la palabra, y cuando al final esta gente, los judíos, sabían que ellos habían aprendido la palabra de Dios, entonces los bautizaban. ¿Pero a quiénes bautizaban? A los extranjeros, a los que no conocían a Dios. Pero ellos no se bautizaban, porque ellos eran salvos. Ajá. Ahora, ¿qué le parece el mensaje de Juan? ¿De qué se tenían que arrepentir los judíos? No eran borrachos, no andaban en adulterio, no eran ladrones. Ellos vivían la ley. Ellos iban a adorar al templo. Ellos no cometían, el que cometía adulterio lo mataban. El que fornicaba lo mataban, el que robaba lo mataban. Así que, ¿de qué se tenían que arrepentir los judíos entonces? ¿Por qué Juan aparece diciéndole a la nación de Israel que se creen salvos, que se arrepientan y que se bauticen para arrepentimiento? Dice que fueron y se bautizaban y confesaban sus pecados. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel y los está tratando como que fueran paganos. ¿Por qué? Por ejemplo, usted dice: bueno, yo era borracho, yo era mal hablado, y yo me metía mis pericos, y andaba empachangado, y yo le fallé a mi mujer, le fallé, o la mujer yo le fallé a mi esposo. Usted tiene muchas cosas de que arrepentirse. Pero ¿y los judíos? ¿Qué le parece ese mensaje a una nación que se creían salvos? Esto es interesante, porque estaba escuchando a un hombre que partió esta semana pasada, un general de Dios, apellido MacArthur. Este hombre, uno de los últimos mensajes, él escribió libros, un comentario bíblico. El hombre hizo una Biblia, tradujo una Biblia. Es un hombre que escribió y murió de 86 años. Y MacArthur dice que uno de los últimos mensajes que lo conmovió, cuando Dios le mostró que el rapto estaba a la puerta, que empezara a anunciar y a predicar que el rapto era lo siguiente, que ya no había nada que esperar, no había otro evento que esperar, sino que la iglesia tenía que estar pendiente y esperando el rapto de la iglesia. El hombre, imagínense, toda la vida estudiando,
y al final, en el último año, Dios le da ese mensaje. Pero dice que lo que le conmovió a él se alegró, porque ¿quién no nos vamos a alegrar cuando Dios nos dice que Él viene pronto por nosotros? Nos alegramos, amén, qué lindo. Pero dice, me sorprendí, me conmoví en mi espíritu, porque cuando Dios me mostró la mayor parte de la gente que se quedó, de la gente de la iglesia, porque han reconocido a Jesucristo como el Salvador. Toda la gente en la iglesia saben que Jesucristo es el Salvador, pero no lo reconocen como Señor, porque están en la iglesia y siguen haciendo lo que les da la gana, no lo que la palabra de Dios dice. Óigame, cuando yo escuché eso me asusté. Señor, ¿será que en Betel estamos así? ¿Será que hay gente que ha reconocido a Jesucristo como el Salvador del mundo, pero no lo tienen como Señor? ¿No lo honran como Señor, como Rey? ¿Será que estamos en ese problema, hermanos? Porque si usted reconoce que Jesucristo es el Salvador, está bien, pero si no lo tiene como Señor de su vida, está perdido, y si viene el rapto se queda. Porque cuando tenemos a Jesucristo como Señor, hacemos lo que Él dice, aunque no nos guste. Hacemos lo que Él dice, aunque no estemos de acuerdo. Porque la palabra no fue dada para el mundo. La palabra de Dios es para usted y para mí, para que la pongamos por obra. Y si Dios dice que hay que perdonar a los enemigos, hay que perdonarlos, le guste a usted o no le guste. Hay que perdonarlos. ¿Por qué? Porque si usted no los perdona, Dios no lo perdona a usted. Porque el perdón está sujeto, el perdón de Dios hacia nosotros está sujeto al perdón que nosotros le demos a nuestros semejantes. Perdona nuestras faltas como tú nos perdonas a nosotros. Entonces yo tengo que perdonarlo, porque si yo no lo perdono, a mí no me perdona. Pero es que ese bandido, viera lo que me hizo. Eso no importa. Hay que perdonarlo. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. Amén. Así dice el Rey. Hay que honrar al papá y a la mamá. Y dice en el Levítico, y en Deuteronomio, y en Éxodo. Y si el hijo le falta respeto a la mamá, o la hija le falta respeto a la mamá o al papá, debe morir. ¿Usted sabe cuántos hijos muertos hubieran ahora? Sí, es el Salvador de mi vida, pero no es mi Señor. Yo sigo gobernando mi vida y vivo como yo quiero y como a mí me da la gana. Está bien que sea el Salvador, pero no mi Señor. No. Y dice este hombre que ya está descansando en la presencia del Señor, dijo: cuando vi ese rapto y vi que la mayor parte de la iglesia se quedó. Hermano, créame que le pone a pensar, porque no hay otra cosa que estamos esperando. La iglesia ya no estamos esperando otra profecía que se cumpla, ya no estamos esperando otro evento que se cumpla, ya todo se cumplió. El próximo evento que estamos esperando en la iglesia es el rapto de la iglesia. Pero para nosotros irnos con el Señor, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Hermano, vamos a vivir los mandamientos. No robe. ¿Para quién es la palabra que dice que los ladrones no van a heredar el reino? ¿Para los de afuera o para usted y para mí?
¿Por qué le sigue robando a Dios entonces? La palabra es para nosotros, pero no hacemos lo que la palabra de Dios dice, sino lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque como hay otro que tal vez buscando en la internet, hay otro bandido que dice: usted no tiene que honrar a su mamá si su mamá lo abandonó o si su papá lo abandonó. Usted no tiene que darle a Dios porque eso es de la ley. Usted no tiene que hacer eso, usted no tiene que obedecer porque usted no tiene que hacerlo. Cuando usted tiene 18 años, usted puede hacer lo que le dé la gana. ¿Quién es su Señor? ¿Es Jesucristo o simplemente es el Salvador de su vida? Vamos a amarrarnos bien los calcetines. Vamos a amarrarnos bien la faja. Y vamos a empezar a caminar de acuerdo a lo que el Señor manda. Israel, algunos se burlaban de Juan al principio, pero después los mismos fariseos y saduceos, los sacerdotes, mandaron una comisión para preguntarle a Juan: ¿quién te dio autoridad para bautizar? Y él dijo: bueno, a mí me mandaron a bautizar. Pero ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? No, yo no soy Elías. ¿Eres Jeremías? Tampoco. ¿Algún profeta? No, dijo. ¿Quién eres entonces? Yo soy aquel del cual profetizó Isaías, voz que clama en el desierto. Yo soy esa voz que clama en el desierto, que va a prepararle el camino al Señor. Ustedes no tienen idea, les dijo Juan. Yo solamente fui enviado a bautizar en agua para arrepentimiento. Pero aquí anda alguien por aquí, porque Juan no lo conocía a Jesús. Juan no conocía a Jesús. Acuérdense dónde Juan se crió. Se crió en el desierto. Así que Juan él fue criado alejado de la ciudad. Y Juan dice: hay alguien que es más poderoso que yo. Que yo no soy digno de inclinarme, de agacharme delante de él y desatarle las sandalias de sus pies. ¿Quién es el que hacía eso? Los esclavos. Los esclavos eran los que cuando usted llegaba a visitar la casa, se agachaban, le desataban las sandalias, le ponían una toalla mojadita, le lavaban los pies, le lavaban la cara para que le diera un beso al que la estaba invitando a la casa. ¿Quién hacía eso? El esclavo. Y Juan dice: yo. Porque es lo que está diciendo, que él tiene power, porque él es enviado de Dios. Yo soy aquel del cual habló el profeta Isaías. O sea, yo no soy cualquiera. Soy el hombre que está profetizado. Pero aún con que yo fui enviado del cielo, yo no llego ni a ser esclavo, porque los esclavos eran que desataban las correas de las sandalias. Yo no soy digno de agacharme, de inclinarme y de quitarle el calzado en los pies, las sandalias. Él está aquí entre nosotros. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, esta comitiva se va al Sanedrín, a la junta de más alto poder religioso que había en aquel tiempo, y les dicen: ¿quién es Juan? Y ellos mismos salen a bautizarse. Porque muchos fariseos y saduceos vinieron a Juan para ellos ser bautizados. ¿Qué quiere decir eso? Que aún los dirigentes, los que guiaban al pueblo de Israel, estaban en pecado.
¿Cuál era el pecado del pueblo? Fácil, hermanos. Como le digo, ellos no eran adúlteros, ellos no eran borrachos, ellos no eran drogadictos, ellos no eran fornicarios, porque vivían la ley. Ellos diezmaban, ellos ofrendaban, ellos hacían todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cuál era el arrepentimiento? Que habían cambiado la palabra de Dios. Oiga bien, habían cambiado los principios de la palabra de Dios por tradiciones. Y ya no vivían la palabra, sino las tradiciones que los fariseos y los saduceos les habían enseñado. Por eso Jesús nunca peleó con el pueblo. Siempre los atendió, siempre los cuidó. ¿A quién es que el Señor le pelaba la cara cada rato? A los sacerdotes, a los fariseos y a los saduceos. A cada rato. Sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero por dentro apestan. Serpientes, nido de víboras. A ellos fue que Jesús les descargó todo y los insultó como usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado los principios de la palabra de Dios y le habían dado mandamientos de hombres. 613 leyes que ellos se habían inventado obligaban al pueblo a vivir y a cumplir esas 613 leyes que no estaban en la palabra de Dios. Entonces, pobrecito el pueblo, no se podían aprender de memoria todas esas leyes y a cada rato fallaban y estaban en penitencia, porque cada vez que fallaban venían los escribas, los que los andaban vigilando, que cumplieran las normas del Shabbat, que oraran las 3 veces al día, que se portaran bien, hermano, y los castigaban porque no podían cumplir, porque no se sabían todas esas cosas. Entonces hacían difícil. Jesús los insultó, los trató mal muchas veces y les dijo: ustedes tienen la llave para que el pueblo entre a la presencia de Dios, pero ustedes mismos no los dejan entrar con tanta legalidad que han puesto. Entonces, ¿de qué se tenían que arrepentir? Hermanos, de haberse apartado de la palabra. ¿Qué es lo que estamos oyendo hoy? ¿Qué es lo que estamos oyendo hoy en la iglesia? Mire, por ejemplo, ahora tenemos salmistas. ¿Dónde dice en la Biblia que el alabar y glorificar a Dios es un ministerio? Eso es falso, hermano. Si usted canta bien, si estos hombres, mujeres que cantan lindo, ¿verdad? Cantan, tienen que ser parte de la iglesia para alabar y glorificar a Dios. Pero ¿qué es lo que hacen? Apenas graban un disquito por ahí, hermanos, se van de la iglesia y ya ponen ministerio sálvese quien pueda, Prosilapio Bonilla. Llame al teléfono 1-800-666-6666 para contratación. ¿De dónde salió eso? Y ahora para usted conseguir un cantante tiene que pagarle 3,000 pesos para que vayan a cantar 4, porque a las 4 canciones ya están cansados. Se suben a un altar a cantar y cantan 5 y salen, que hay que ponerles una toalla caliente y llevarlos chineados a la oficina, porque están, y son 3,000 pesos, además de pasaje de avión, además de hotel y todo, para que le van a cantar 5 canciones. O sea que imagínense, mejor pongo a la hermana María a cantar aquí. Sálvese quien pueda también. Pero lo que le quiero decir es, y si nos vamos a los morenitos, esa es una farándula. Ellos, hermanos, tienen hasta conciertos donde van todas las iglesias van a ver quién canta, quién sale el mejor cantante, y le graban un disco y lo tiran en la farándula. Y ahí están, hermano. Ya no hay diferencia entre los que cantan al Señor y los que cantan al mundo.
Mire a los que cantan al Señor ahora, mire los últimos. Cuando usted los mira cantando, usted no sabe si son siervos de Dios o son del mundo. No se sabe, porque como andan vestidos, usted no sabe si son creyentes. Como andan el corte de pelo, hasta que dicen el grupo tal de la iglesia tal que está alabando a Dios. Ay, santo Señor, perdóname, yo ya los iba a maldecir a esos tipos. Qué barbaridad. Hermanos, vestidos peor que el conejo malo. Ya no se sabe. ¿Dónde dice en la Biblia que ese es un ministerio? Ese es un don. Es un don, es un talento que Dios da. ¿Para qué? Para alabar a Dios, no para hacer un negocio. Ahora, dígame, ¿quién no va a dedicarle el talento a Dios y Dios no lo va a bendecir? Dios lo va a bendecir. Pero sabe que esta gente se van de la iglesia, que los ayudó, que los apoyó, van a poner su propio ministerio, su propio teléfono, y de ahí no los vuelve a ver en la iglesia, porque los domingos andan por aquí, andan por allá, andan por acá. Con tal los inviten, ellos no tienen problema. Gracias a Dios por la pandemia, porque en la pandemia se pudieron congregar por lo menos en televisión. Por lo menos online miraban el servicio de su iglesia. No volvieron a sus iglesias, porque ahora son salmistas profesionales. ¿Qué le parece? Dígame si la iglesia no anda perdida. Dígame si toda esa gente de alabanza no anda extraviada. Eso no está en la Biblia. Si Dios levanta un buen cantante, un adorador, una adoradora, es para que nos ayude en la iglesia a alabar y glorificar a Dios. Amén. Si graba a Dios, qué bueno, y lo invitan a un lugar, pero no me diga que va a estar 3 meses, un día, un domingo, otro. No, tiene que tener un tiempo para congregarse. Aquí viene un cantante muy respetado, porque yo tengo esa condición cuando traigo a alguien a cantar. Necesito saber quién es tu pastor. Necesito saber si eres fiel. Si tú quieres venir a cantar a esta iglesia, tú debes tener pastor y debes ser un hombre fiel. Y recuerdo que estamos en la oficina. Este hombre, un hombre, hermano, profesionalísimo. Muchos CD grabados en toda la radio, usted los escucha. Y estando ahí en la oficina le dije, hermano, ya vamos a empezar el servicio, te vamos a dar a ti una parte para que alabes y glorifiques al Señor. Y le dije, dime el nombre de tu pastor y cuál es tu iglesia. Porque estábamos orando, le íbamos a orar un rato y cuando estábamos ahí terminando la oración le dije, ¿quién es tu pastor? ¿Y en qué iglesia estás? Y él empezó a llorar. Ahí se quebrantó y me dijo, mi pastor se murió y quedó al frente de la iglesia la pastora. Y nunca tuve una buena relación con la pastora. Y me tuve que ir de la iglesia. Así que pastor, me dijo, no tengo iglesia y no tengo pastor. Pero el hombre estaba quebrantado ahí. Y le dije, vamos a hacer algo. A partir de hoy, te voy a aceptar como miembro de esta iglesia. Vamos a orar. Te voy a recibir como miembro. Ahí lo recibí como miembro en mi oficina. Y le dije, hasta el día que tú me llames y me digas que tienes pastor y yo hablé con tu pastor, entonces vamos a hacer la transferencia de membresía. Y ahí levantó las manos, hermano, ahí se hizo miembro de esta iglesia. Y como a los 5 meses me llamó y me dijo, pastor, gracias, aquí te voy a presentar a mi pastor y el nombre de mi iglesia es tal. Entonces hablé con el pastor y le dije, bueno, ahí le entrego esa oveja. Era una oveja media negra, porque era negrito el tipo, medio negrito. Ahí le entrego esa oveja, pastor. Sí, me dijo, gracias, pastor, por su cuidado, por eso, ¿verdad?
Entonces, durante ese tiempo lo llamaba, ¿cómo estás? Voy para México, voy para Guatemala. Hermano, congrégate. Sí, pastor, estoy haciéndolo los sábados por la noche o los domingos por la noche, cuando yo voy con mi esposa y con mis hijos y voy a congregarme. Entonces, el orden. Hoy es normal ver estos cantantes, hermano, con sus propios ministerios, no responden a nadie, no tienen cobertura pastoral de nadie. Y la Biblia no dice eso. Mire, todos los ministerios, empezando por el apostólico, el apóstol Pablo era miembro de la iglesia en Antioquía y daba cuentas a su pastor y a los apóstoles. Un hombre ordenado. No era que el apóstol Pablo, me voy a ir para acá, voy a hacer un viaje misionero para acá. ¿Quién cree que sostenía al apóstol Pablo? La iglesia, su iglesia. Fue la iglesia que lo enviaba. No es que él andaba como macho sin dueño. No, todo en orden. Hermano, la iglesia necesita volver a la palabra. Yo por lo menos en esa área me siento satisfecho. ¿Por qué? Un día vino un cantante muy profesional, vino porque iba a cantar otro y me vino con unos tenis rotos y un jean roto y le dije, ¿así te vas a subir al altar? Sí, me dijo, nosotros, no, aquí no, le dije, súbete a otro altar, aquí no, toma tu ofrenda y andate. Le di la ofrenda y lo mandé, no lo subí acá. Súper profesional. Pero hermano, con unos tenis rotos, ¿sabe lo que es subirse a dar un ejemplo con unos tenis rotos y un jean roto al altar de Dios, a la casa de Dios? No. Ni en este siglo, ni en el que viene. Que lo vayan a hacer a otro lugar, pero no en la casa de Dios. Amén. Aquí venimos a alabar y adorar al Rey. Y cuando uno va a ver al Rey, uno se pone lo mejor que tiene. Porque aquí usted no viene a ver al alcalde, ni al congresista, ni al político. Usted viene a ver y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, tenemos que entender que Dios trató a Israel como una nación pagana porque se había apartado de los principios de la palabra de Dios. Pecaban y ya no les importaba que los tuvieran un día encerrados, porque habían pecados que les decía, enciérrese desde la mañana y a las 6 de la tarde se da un baño, se purifica y ya puede salir. Ya no les hacía. Hay gente que peca y ya no le importa, ya ni se arrepiente. Usted puede creer que hay gente que peca y como dice el libro de Proverbios, como que comieron y se lavaron la boca y nada ha pasado. No. Dice el apóstol, dice Juan el Bautista, arrepiéntanse, cambien. Y hay signos de arrepentimiento. Cuando a alguien le falla a Dios, hay signos de arrepentimiento. Lo primero es que el hombre y la mujer que aman a Dios y fallamos, nos compungimos delante de su presencia. Lloramos delante de su presencia. Nos dolemos delante de su presencia. Señor, te fallé, Padre, perdóname. Quebrantado en la presencia del Señor, quebrantada en la presencia del Señor, pidiéndole perdón. Pero estos que pecan, no soy ni la primera ni la última. No conoce a Dios. ¿Por qué no entender que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor? Y arrepintámonos, lloremos. David pecó y se metió 9 días en ayuno, en silicio, quebrantado.
porque le había fallado a Dios. Y sí, Dios le mandó un mensaje a través del profeta y le dijo: levántate, Dios te perdonó. Y más nunca usted lee la Biblia, la vida de David, y jamás David volvió a pecar de esa forma. Cuando usted se arrepiente de un pecado, usted no vuelve a cometer el mismo pecado, sino lo que usted está jugando. Y tenga cuidado, porque si usted está pecando y pecando y pecando y practicando ese pecado, se va a perder. Se va a perder. La Biblia dice: no erréis. Los afeminados no entran en el reino de los cielos. ¿Usted sabe quiénes son los afeminados? Ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni los ladrones, ni los que se echan con varones. Porque una cosa es el homosexual y otra el que se acuesta con ellos. Ni el homosexual ni el que se acuesta con ellos. Los que andan buscando pleito, esa gente no va a entrar en el reino de Dios. Los que maltratan a sus padres, los que roban, los que maltratan, los que codician, los que deshonran a sus padres. No importa que usted despeinándose aquí en la iglesia, si usted no vive estos principios, se va a quedar. Y acuérdese que el rapto está a la puerta. En cualquier momento vamos a oír la voz de trompeta de Dios llamándonos a su presencia. ¿Está listo? ¿Está lista para irse con Dios cuando Él nos llame? Asegúrese que esté lista. Vamos a orar, pastor.